El tarot. Ese mazo de cartas que muchos piensan que es solo un juego de adivinación, esconde verdades tan oscuras que durante siglos fueron silenciadas. Lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en manuales, ni en clases de YouTube, ni en charlas de tarotistas que solo te dicen lo bonito, porque hay secretos que, literalmente, pueden cambiar tu manera de ver la vida y hasta tu destino. Imagina esto. Cada carta, desde el mago hasta el diablo, no es un simple dibujo. Son códigos ancestrales, símbolos que conectan con energías que no todos pueden controlar. Los arcanos mayores fueron creados como un manual prohibido para sociedades secretas, porque quien conociera su verdadero significado podía manipular realidades, dominar voluntades y alterar caminos. Sí, escuchaste bien. Las cartas pueden usarse no solo para predecir, sino para manipular tu mente, tus emociones, incluso tu vida entera. Lo más perturbador es que hay cosas que un tarotista jamás te dirá. Porque entre líneas, las cartas revelan muertes, traiciones, enfermedades, desgracias inevitables. Y aunque lo vean en una tirada, prefieren callar. ¿Por qué? Porque saben que no todos soportan esa verdad. A veces lo que el tarot muestra es tan brutal que si lo escucharas de golpe, tu mente no lo soportaría. Y todavía hay algo más oscuro. Existen tiradas que jamás deberías hacer. Tiradas que abren puertas que no se pueden volver a cerrar. Consultas para saber la fecha exacta de una muerte, para forzar el regreso de alguien o para atar a una persona con amarres. Todo eso tiene consecuencias, porque no solo preguntas, invocas. Y cuando abres esa puerta, no siempre eres tú quien controla las cartas. A veces, son las cartas las que empiezan a controlarte a ti. Así que quédate, porque en este video voy a revelarte las verdades ocultas del tarot, esas que nadie te quiere contar. Vas a descubrir el origen prohibido de las cartas, las manipulaciones que se esconden detrás de muchas lecturas y los secretos que, si alguna vez te los revelaran en una sesión, podrían destrozar tu vida para siempre. El origen prohibido. Pocos saben esto, pero el tarot no nació como un simple juego de cartas para entretener a la gente. Su origen está rodeado de misterio, de mitos y de secretos que las élites espirituales han tratado de mantener en la sombra. Oficialmente, algunos historiadores dicen que el tarot apareció en Europa durante la Edad Media, como un mazo de naipes comunes. Pero esa es la versión bonita, la que quieren que creas. La verdad es que el tarot tiene raíces mucho más antiguas y mucho más oscuras. Hay quienes aseguran que las cartas del tarot provienen directamente de Egipto, que los símbolos escondidos en los arcanos mayores son fragmentos de la sabiduría perdida de los sacerdotes del Nilo. Otros afirman que fueron los cátaros, los templarios o incluso sociedades secretas como los rosacruces, quienes guardaron el verdadero poder de las cartas y lo ocultaron bajo símbolos que solo los iniciados podían entender. Y lo más perturbador es que hay coincidencias. En cada cultura, las cartas aparecen como un manual de poder disfrazado de simple entretenimiento. ¿Por qué era tan peligroso? Porque cada carta representaba más que un dibujo. El loco, el mago, la muerte, el diablo. No eran imágenes al azar, eran llaves. Sí, llaves para abrir puertas hacia estados de conciencia, para manipular la realidad y para conectar con fuerzas que no todos debían conocer. Por eso la Iglesia persiguió a los lectores de cartas. No porque fueran charlatanes, como decían, sino porque temían que alguien descubriera que dentro del tarot había un conocimiento que podía liberar o esclavizar mentes enteras. Imagina esto. En la Edad Media, si una persona era sorprendida con un mazo de cartas que pareciera tarot, podía ser juzgada como hereje y condenada a la hoguera. ¿Por qué tanto miedo? Porque el tarot revelaba algo que los poderosos jamás quisieron que el pueblo supiera, que el destino no estaba escrito en piedra, que podía cambiarse, manipularse, y que cualquiera con el conocimiento suficiente podía alterar su camino, o el de los demás. El tarot era visto como un arma, y como toda arma, debía permanecer en manos de unos cuantos. Pero lo más inquietante es que, aunque lo prohibieron, nunca lograron desaparecerlo. El tarot sobrevivió en los rincones ocultos, en reuniones secretas, transmitido de boca en boca,
guardado en símbolos escondidos en pinturas y en libros prohibidos. Y hoy, cuando crees que solo es un mazo de cartón con dibujos místicos, en realidad, tienes frente a ti la herencia de siglos de conocimiento oculto, un manual prohibido que en algún momento fue capaz de poner en jaque a reyes, papas y gobernantes. Ese es el verdadero origen del tarot, y lo que nadie te cuenta. Porque detrás de cada carta no solo hay historia, hay conspiración, hay poder y hay miedo. Y si piensas que eso ya es demasiado, espera, porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Los secretos escondidos en los arcanos mayores, y cómo cada carta puede convertirse en una llave para abrir realidades que tal vez jamás deberías abrir. Los arcanos mayores. Ahora llegamos al verdadero corazón del tarot, los arcanos mayores. 32 cartas que muchos ven como simples dibujos, pero que en realidad son los pilares de un conocimiento oculto. Cada una es un portal, un símbolo cargado de energía que puede iluminar o condenar, dependiendo de quién las utilice. Y lo que nadie quiere que sepas es que estas cartas no fueron creadas al azar. Cada arcano es un código, un mapa que conecta la mente humana con fuerzas invisibles que operan más allá de lo que entendemos. El mago, por ejemplo, no es solo la carta del inicio o de la habilidad. En realidad, representa la manipulación de la realidad. Es la encarnación de la voluntad humana capaz de alterar lo que lo rodea. No es casualidad que se diga que el mago tiene una mano apuntando al cielo y otra a la tierra, porque encarna la capacidad de traer lo divino al mundo terrenal. Y ahora piensa, ¿qué pasaría si alguien sabe usar esa energía? Exacto, podría manipular no solo su vida, sino la tuya. La muerte, otra de las cartas más temidas, nunca habló de una muerte física como tal. Su verdadero mensaje es mucho más brutal. Habla de destrucción obligada, de finales que no puedes evitar, de lo inevitable que se impone aunque quieras resistir. Por eso muchos tarotistas endulzan su significado, te dicen que es transformación. Sí, pero transformación a través de la pérdida, a través del dolor, a través de aquello que arranca lo que amas para obligarte a renacer. La Torre, esa carta que pocos quieren ver en su tirada. Oficialmente te dicen que representa cambios repentinos, derrumbes necesarios. La verdad es que es una advertencia brutal. Todo lo que construiste sobre mentiras, sobre falsas seguridades, será destruido, quieras o no. Es el golpe de la vida que arranca la máscara y te arroja contra el piso. Y hay quienes aseguran que esta carta no solo predice tragedias, sino que las invoca. Y el diablo, probablemente el arcano más malinterpretado. La mayoría cree que es solo tentación, deseos carnales, vicios. La verdad es que representa la atadura energética, la esclavitud emocional y sexual. Cuando aparece en una tirada, revela que alguien está encadenado a otro, no por amor, sino por obsesión, manipulación o incluso magia oscura. Sí, así como lo escuchas, hay tarotistas que usan al diablo para justificar amarres, pactos y ataduras espirituales que convierten a las personas en esclavos de un vínculo del que no pueden escapar. Y estos son solo unos ejemplos, porque en realidad cada arcano mayor es un símbolo de poder. El loco, que muchos ven como ingenuidad, en realidad es el recordatorio de que el caos siempre está presente. La estrella, que parece esperanza, también advierte que no todo lo que brilla es real, y el juicio, lejos de ser solo un nuevo despertar, anuncia un destino del que no podrás escapar. Cada carta es una máscara, una verdad disfrazada, y detrás de esa máscara se esconde algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Por eso, cuando alguien se sienta frente a un tarotista y cree que solo está jugando con símbolos bonitos, en realidad está abriendo un portal hacia fuerzas que llevan siglos manipulando el destino humano. Y recuerda esto, el tarot no siempre responde lo que quieres saber, responde lo que necesita ser revelado. Y a veces, esa revelación es tan oscura que puede destruirte por completo. Lo que no te dicen en una lectura. Hasta aquí ya descubriste que el tarot no es inocente. Pero lo más perturbador viene ahora. Lo que nunca te dicen durante una lectura. Porque aunque no lo creas, las cartas pueden mostrar secretos tan duros, tan brutales, que el tarotista decide callarlos. Y no porque no existan,
sino porque teme que la verdad pueda destrozarte en ese instante. Por ejemplo, las cartas pueden mostrar muertes cercanas, enfermedades graves o traiciones que ya están ocurriendo a tus espaldas. Y aunque lo vean claramente, muchos lectores prefieren disfrazarlo con frases como "se vienen cambios" o "prepárate para nuevas etapas". Suavizan la verdad para no cargar con la culpa de lo que podrían provocar en ti. Porque imagina, ¿qué pasaría si en medio de una sesión te dicen que tu pareja te engaña, que tu mejor amigo planea traicionarte o que alguien de tu familia está condenado a un destino trágico? Exacto, colapsarías. Lo que no sabes es que muchos tarotistas tienen un código no escrito: nunca decir lo que puede romperte de golpe. Y sin embargo, eso significa que muchas veces sales de una lectura sin haber escuchado lo más importante. Porque el tarot no se limita a predecir. El tarot señala lo que está oculto, lo que prefieres no ver, y lo que te aterraría descubrir. Y aquí entra algo aún más oscuro. No todos los tarotistas callan por ética o por compasión. Hay quienes manipulan lo que ven. Usan las cartas como un arma psicológica para mantenerte enganchado. Te dicen solo lo que les conviene, que necesitas más sesiones, que debes hacer un ritual, que hay un trabajo de brujería en tu contra. Y con eso te atan emocional y económicamente. Lo hacen ver como si el tarot hablara, cuando en realidad son ellos quienes deciden qué verdad escuchas y cuál queda enterrada en el silencio. Lo más macabro es que en algunos casos, el tarot se convierte en una jaula invisible. Vas una vez, escuchas una predicción que te mueve el piso, y después no puedes dejar de volver, porque el miedo a lo que no sabes te consume. Y en cada visita, lo que escuchas ya no es el mensaje puro de las cartas, sino la versión que alguien más quiere que tú creas. En ese punto, ya no eres dueño de tu destino, eres prisionero de lo que otros deciden revelarte. Así que recuerda, la próxima vez que te sientes frente a un tarotista y escuches frases bonitas, analiza lo que no te dijeron. Pregúntate qué verdades quedaron ocultas detrás de esas cartas, porque muchas veces lo que se calla es más poderoso que lo que se dice. El lado oscuro de las tiradas. Si hasta ahora lo que has escuchado te parece fuerte, espera. Porque existe un terreno del tarot del que casi nadie habla: las tiradas oscuras. Esas que no deberían hacerse, pero que, aún así, algunos se atreven a realizar. Y lo más inquietante es que, cuando lo hacen, ya no solo se trata de leer cartas, se trata de abrir portales que después no siempre se pueden cerrar. Existen tiradas que intentan forzar respuestas prohibidas, saber la fecha exacta de la muerte de una persona, descubrir secretos que alguien juró llevarse a la tumba, o invocar a fuerzas invisibles para manipular el destino. Estas lecturas no solo son peligrosas para quien las recibe, también para el lector, porque no se trata únicamente de interpretar símbolos. Al entrar en contacto con ese conocimiento, mueves energías que no siempre obedecen. Imagina a alguien preguntando al tarot: ¿cuándo voy a morir? Hay lectores que, por complacer o por soberbia, hacen la tirada. Pero lo que no saben es que al hacerlo, no solo intentan arrancar una respuesta al destino, sino que ponen en juego su propia energía. En ese momento, las cartas ya no muestran posibilidades, sino que se convierten en un espejo de miedos, obsesiones y hasta invocaciones. Y lo que ves ahí, se queda impregnado en ti. Otro ejemplo son las tiradas de amarres. No todos lo confiesan, pero muchos utilizan el tarot para justificar rituales oscuros. Cuando alguien pregunta: ¿él o ella regresará conmigo?, y aparece el diablo, la luna o la emperatriz invertida, algunos tarotistas lo interpretan como una señal de que deben intervenir con magia. Lo que en realidad ocurre es que están usando las cartas como excusa para manipular a la persona, para atarla a un servicio que muchas veces va más allá de lo espiritual. Porque al final, un amarre no es un acto de amor, es una cadena invisible que consume energía y destruye a ambos. Y hay algo todavía más perturbador. Existen tiradas que no buscan respuestas, sino contacto. Contacto con energías que ya no pertenecen a este plano. Consultas en las que alguien pide hablar con un muerto, pedir consejo a un espíritu,
o invocar a entidades a través de las cartas. Y aunque parezca fantasía, hay quienes han terminado con experiencias escalofriantes. Cartas que se repiten solas, barajas que caen del mazo sin explicación, voces, presencias y un eco que acompaña después de la lectura. Ese es el lado oscuro del tarot, cuando deja de ser un simple reflejo de tu vida y se convierte en un portal que abre puertas hacia lo desconocido. Y recuerda, no todas las puertas que se abren deberían cruzarse. El tarot, los amarres y la manipulación, 4 o 5 minutos. Si hay un secreto incómodo dentro del mundo del tarot, es este. Las cartas han sido usadas por siglos como una excusa para manipular a la gente, para justificar rituales oscuros y para enganchar emocionalmente a quienes buscan respuestas. Lo más perturbador es que muchas veces no es el tarot el que habla, es el tarotista el que decide qué verdad contar y cómo usarla para su beneficio. Los amarres son el ejemplo más claro. Una persona llega, desesperada, buscando recuperar a un amor perdido. Entonces, el tarotista lanza una tirada, y casualmente aparecen cartas como el diablo, la luna o los enamorados invertidos. Y ahí es donde comienza la manipulación. Esto significa que te han hecho un trabajo. Esto confirma que solo con un ritual podrás recuperarlo. En ese instante, el consultante ya no está escuchando al tarot. Está cayendo en la trampa de quien sabe exactamente cómo jugar con su miedo y su esperanza. Lo que no se dice es que un amarre no es un acto de amor, sino de esclavitud energética. Es atar a alguien contra su voluntad, obligarlo a sentir lo que ya no siente, someterlo bajo cadenas invisibles que terminan drenando a ambos. Y lo peor es que el tarotista lo viste de destino, como si las cartas hubieran decidido. Pero la verdad es que muchas veces usan esas imágenes como pantalla, cuando en realidad están abriendo un juego de manipulación psicológica y espiritual. Lo más oscuro es que hay tarotistas que hacen de esto un negocio interminable. Te dicen que necesitas más limpias, más sesiones, más amarres para reforzar el anterior. Y con cada visita, no solo entregas tu dinero, entregas tu energía, tu voluntad, tu libertad. Poco a poco dejas de tomar decisiones por ti mismo y empiezas a vivir en función de lo que las cartas supuestamente dictan. Pero en realidad, quien está dictando tu vida es la persona que las interpreta a conveniencia. Así es como el tarot se convierte en un arma peligrosa en manos equivocadas. Porque lo que comenzó como una consulta inocente puede transformarse en una red de manipulación emocional y dependencia. No buscas respuestas, buscas permiso para seguir atado. No buscas claridad. Buscas consuelo en palabras que fueron diseñadas para mantenerte encadenado. Recuerda esto. El tarot puede ser una herramienta de autoconocimiento, sí, pero también puede ser una cárcel invisible cuando se mezcla con amarres y manipulaciones. Y en ese punto, ya no eres tú el que consulta a las cartas. Son las cartas y quien las maneja los que controlan tu destino. Cierre reflexivo e impactante. Después de todo lo que has escuchado, quizá te estés preguntando, ¿entonces el tarot es bueno o es malo? La respuesta es que el tarot no tiene moral, no tiene intención propia. Es un espejo, una puerta, un reflejo de tu mente y de las fuerzas que te rodean. Pero como todo espejo, puede mostrarte cosas que no quieres ver. Como toda puerta, puede abrirse hacia mundos que tal vez jamás debiste cruzar. El verdadero peligro no está en las cartas, está en cómo se usan. En las manos correctas, el tarot puede ayudarte a descubrir tus miedos, a enfrentar tus sombras y a tomar decisiones más conscientes. Pero en las manos equivocadas, puede convertirse en un arma de manipulación, un anzuelo para atarte con amarres, rituales y falsas verdades que terminan robándote no solo tu dinero, sino tu libertad y tu energía. Y aquí está la verdad más perturbadora. Cada vez que alguien consulta el tarot, abre un canal. Un canal con su propia mente, con su destino, con energías que no siempre son fáciles de controlar. Algunas personas salen de una lectura más ligeras, más tranquilas, pero otras sienten un peso extraño, una sombra que se queda rondando,
como si algo se hubiera movido y jamás pudiera volver a su lugar. Ese es el riesgo de mirar demasiado profundo en lo oculto. Así que la próxima vez que tengas un mazo frente a ti, recuerda esto. Cada carta es un símbolo de poder, una llave que puede abrirte caminos o encadenarte para siempre. El tarot nunca fue un simple juego. Siempre fue un manual prohibido, un lenguaje secreto que los poderosos quisieron silenciar. Y hoy, tú conoces una parte de esas verdades ocultas y nunca antes contadas. La pregunta es, ¿estás seguro de que querías escucharlas? Porque una vez que el velo se rompe, no hay manera de volver atrás.